Son las 10:11 de la mañana. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Galán, bienvenido a Caracol Radio. Buenos días, Vanessa, a todo el equipo de Caracol Radio. Un saludo muy especial y gracias por esta oportunidad. Alcalde, ¿por qué es que le preocupa tanto ese proyecto de resolución para el ordenamiento ambiental en Bogotá? Bueno, Vanessa, son varias cosas. Uno, yo quiero decir que nosotros estamos totalmente comprometidos con avanzar en proyectos que permitan garantizar la seguridad hídrica en la región, en Bogotá, y que obviamente eso pasa por proteger ecosistemas que son fundamentales y estratégicos para eso. Estamos totalmente comprometidos con eso. Ahora, dicho esto, una pregunta es cómo se pasa del dicho al hecho, cómo materializamos esa apuesta. Y en ese sentido nosotros respetamos las facultades que tiene la nación de expedir lineamientos de determinantes ambientales. Tienen la facultad de hacerlo. Sin embargo, esa facultad tienen que ejercerla en coordinación con las autoridades locales. Y no lo han hecho. Es decir, ellos trabajaron en la construcción de esa resolución simplemente con algunas sesiones de socialización, de información, pero nunca de coordinación real, donde trabajemos conjuntamente. Y ahora hablen a consulta, como lo obliga el Código Contencioso de lo Administrativo, que establece que cualquier acto administrativo de carácter general tiene que ser publicado antes de ser expedido, y lo presentan como si fuera la gran consulta con participación ciudadana y de coordinación con entes territoriales. No es ese el momento en que se debe abrir esa discusión. Tiene que ser antes de eso, en la construcción del documento, y eso no ocurrió. Por eso, primero, es inconstitucional, es ilegal hacerlo así. Y segundo, ¿por qué es grave hacerlo así? Pues porque se evidencia ya lo que no encuentra en la resolución. Uno encuentra, Vanessa, unos mapas, por ejemplo, que son anexos a la resolución, que contemplan 138 barrios que quedarían en Bogotá en zonas de humedal. Entonces estamos hablando de tal vez 600.000 personas en Bogotá que quedan en zonas de una protección ambiental que antes no lo eran. Entonces me dicen, no, pero eso se respeta, dicen en el gobierno nacional, no, se respeta lo que ya está construido. Pero la pregunta es, una persona que vive en una casa, que está en un predio de estos, ¿puede vender fácilmente ese predio? ¿Alguien se lo va a comprar o va a generar algún problema a ese proyecto? De hecho, que le digan que ahora está en un humedal, que antes no. Nos dicen, por ejemplo, que esto no afecta a los proyectos viales. Y cuando vemos el texto, dice que los trazados de los proyectos de infraestructura vial tienen que priorizar trazados, valga la redundancia, que no se superpongan con zonas de especial protección ambiental. Entonces, ahí estamos hablando de zonas, por ejemplo, la Subacota, la Autopista Norte, la calle 13, la calle 63, la ALO, el patio taller de la línea 2 del metro. Todos esos quedan en zonas donde dice debería priorizarse un trazado que no se superponga con las zonas de protección ambiental. Entonces hay que cambiar esos trazados. ¿Quién define entonces cuál es el trazado? ¿Quién aprueba eso? No queda nada claro. Entonces, una cosa es lo que dice el gobierno nacional en declaraciones públicas, en medios de comunicación, y otra cosa es lo que está en la resolución. Entonces nosotros lo que le proponemos al gobierno es retiren esa publicación, no abran el espacio para simplemente recibir más comentarios, no, retírenla y la construimos a partir del documento que tienen, conjuntamente. Y trabajamos conjuntamente, cumplimos lo que ha dicho la Corte de coordinarnos, porque no pueden violar la autonomía territorial. La Corte también dijo en la jurisprudencia sobre leyes que sustentan la expedición de esta norma, que quieren expedir, dicen tienen que respetar la autonomía territorial, es decir, no nos pueden imponer, sino que tienen que coordinar. Coordinar es distinto a imponer, y lo que están haciendo ahora es, nosotros lo construimos, aquí está el texto, si quieren mandar los comentarios, mándenos y nosotros veremos si los tenemos en cuenta o no. Así no puede funcionar este proyecto. Alcalde, entonces aquí lo que tenemos también es una especie de confusión, o sea que la resolución no es clara en sus términos, porque todos oímos a la exministra ayer decir, no, los planes de ordenamiento territorial que ya están, tienen vigencia, no tienen problema, pueden construir sobre esos planes, lo único que se afectaría son los planes futuros, ahí sí tendrían que mirar la resolución, eso no es claro en lo que está escrito entonces. Exacto, porque, por ejemplo, ella dice eso, pero entonces usted mira el artículo 2, ámbito de aplicación, y dice, los lineamientos establecidos en la presente resolución tendrán el carácter de determinantes ambientales de ordenamiento territorial para la formulación, modificación y actualización de los planes territoriales, planes de ordenamiento territorial. Entonces, claro, una zona que hoy está en el POT actual vigente, pero que en la resolución queda como humedal, cuando se modifique el POT, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que volverlo humedal o no?
o ya no queda como humedal. O sea, ¿hay que cumplir este lineamiento que está en la resolución o no hay que cumplirlo? No queda tan claro. No queda tan claro porque no se sabe. Entonces, aquí deberían decir, si ellos quieren decir eso de que lo que ya hoy está en los POTS, entonces deberían decir, esto no va a afectar lo que está en los POTS actuales y no se deben modificar los POTS a futuro incorporando los determinantes en esas zonas donde ya está transformado. Por ejemplo, hay un artículo que es el artículo 7º que dice los lineamientos para áreas de ecosistemas de humedales. Y allí dice, por ejemplo, que los humedales, dice, promover que los humedales transformados, asume uno que es donde ya hubo una intervención, ¿no? Donde ya está construido y antes históricamente fue un humedal, pero ya fue legalizado, ya hay viviendas, ya hay infraestructura vial, etcétera. Colegios, por ejemplo, en las zonas que están en los mapas hay 83 colegios. Dice, promover que los humedales transformados y que queden excluidos debido a cambios de escala conserven las condiciones de permeabilidad del suelo y se destinen a la restauración. O sea que hay que restaurarlos. O sea, por ejemplo, hoy estoy aquí en una reunión en el aeropuerto del Dorado. Parte del aeropuerto del Dorado queda en zona de humedal según esta resolución. Entonces, si se modifica el POT o algo así, hay que buscar que se restaure lo que era la humedad que quedaba aquí previamente. No queda claro. Entonces, una cosa es lo que ellos dicen en medios y otra cosa es lo que está en la resolución. Entonces, yo sí creo que es importante por esa razón, y eso es lo que demuestra que no hubo coordinación en la construcción del proyecto, que nos sentemos a coordinar. El gobernador de Cundinamarca lo ha dicho, esto genera incertidumbre, genera ambigüedad, y tenemos que sentarnos a revisarlo. El alcalde de Chía también. Entonces, la Administración Nacional y el gobierno no pueden presentar una socialización y unas reuniones de socialización que hicieron con un proceso de construcción coordinada como exige la ley y como exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Alcalde, ¿hay antecedentes de este tipo de resoluciones? Porque me imagino que esas potestades que tiene el ministerio no son nuevas y de un momento a otro salió esta resolución y parece que esto hubiera comenzado apenas. ¿Hay resoluciones previas del ministerio que ordenan también el suelo y el asunto ambiental en la sabana? Bueno, esto viene de la ley 99 del año 93. Entonces es algo que realmente no se había hecho y nosotros estamos de acuerdo en que se avance en esto. La pregunta es cómo y qué implicaciones debe tener. Entonces, ahora, sobre la función que contemplaba o lo que contempla la ley 99, no se había expedido una resolución en este sentido. Esta es la primera vez que se piensa expedir o que se aterriza ya un documento. Ahora bien, ¿por qué digo que en este momento pues sería un error continuar con ese proceso de publicación y de recepción de comentarios? Es que ese proceso de recepción de comentarios de un acto administrativo en la etapa final de su construcción no garantiza la incidencia de quienes participan. Por ejemplo, ahorita están en una discusión también, entiendo, en Santurbán, y allí presentaron tal vez más de 1.000 comentarios en la etapa de publicación y ninguno fue tenido en cuenta. Absolutamente ninguno, porque no hay obligación de tenerlos en cuenta. Hubo otra resolución que fue expedida por un tema de minería en otra región del país también, el año pasado, ahorita no recuerdo el número exacto, pero se recibieron 400 por parte del ministerio, 400 comentarios, no tuvieron en cuenta ninguno. Entonces, por eso yo digo, ese no es el camino, no se trata de ampliar los días, ya no son 8 días, sino 20 o 30 o 50, sino echemos un paso atrás y arranquemos en revisar de manera coordinada lo que implica esta resolución, respetando también la autonomía y la institucionalidad que tiene Bogotá, que no es menor, porque Bogotá ha avanzado en construir su institucionalidad en términos de Secretaría de Ambiente y lo que ha significado esa Secretaría para reconocer y empezar la restauración de ecosistemas que son estratégicos para la seguridad hídrica de Bogotá y para proteger el medio ambiente. Bogotá ha avanzado mucho en eso, no pueden desconocer eso. Señor alcalde, usted usa un término que es autonomía, y esta conversación que estoy teniendo me está recordando hace un par de semanas, hablando sobre el presidente y su decisión de retirar los recursos para el metro. Y luego el presidente hablando de otra cosa relacionada con Bogotá y usted respondiéndole. ¿Usted cree que el presidente Petro está metiéndose con la autonomía de Bogotá? Pues yo creo que no es noticia eso, digámoslo así. Yo entiendo, el presidente fue alcalde de Bogotá y seguramente tiene una visión sobre lo que él considera se debe hacer en Bogotá, pero él ya no es alcalde de Bogotá y tiene que respetar eso y tiene que actuar según su competencia, claro, ejerciendo sus funciones, y así lo mismo lo puede hacer, lo debe hacer el Ministerio de Ambiente, pero tiene que tener en cuenta la ley. Entonces, este es un caso
En el caso de proyectos de infraestructura vial, por ejemplo, el gobierno nacional se está metiendo en todo. Entonces la ministra o la exministra Susana Muhammad le mandó la licencia a la avenida Boyacá en el norte, bloqueando a Bogotá. No han avanzado en la autopista norte, le han puesto trabas para que se amplíe la autopista norte, bloqueando a Bogotá. Han cuestionado obviamente el metro. No han avanzado como se debería haber avanzado en la LO Sur, que ya está contratada desde el 2021 y que debería estar en etapa de construcción y avanzada, porque debería terminarse. Originalmente se pensó en el 2026 tal vez, y no ha avanzado. Entonces, si es un gobierno que tal vez por haber sido gobierno de Bogotá y por haber quedado frustrado, no puede haber hecho cosas que consideraban que había que hacerse, quieren ahora hacerlas, pues yo creo que tienen que limitarse a lo que les corresponde como nación y respetar lo que la ciudad define en el marco de sus competencias y su autonomía. Esta es una expresión más. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que ellos no puedan expedir lineamientos de determinantes ambientales en Bogotá o en la Sabana. Sí pueden hacerlo, pero repito, tienen que hacerlo respetando la participación activa y coordinación con el ente territorial, en este caso Bogotá, también con los demás municipios, obviamente porque esto implica para muchos, Chía, Funza, Mosquera, en fin, Cajicá, La Calera, todos los municipios de la Sabana deben estar incluidos, y yo me pregunto, no sé si se han expresado ya en los medios los demás alcaldes, pero me pregunto, ¿a ellos los convocaron para coordinar la expedición y la construcción de este acto administrativo, o solamente los invitaron a la socialización? Yo no he visto, digamos, esos procesos de construcción conjunta con ninguna alcaldía. No sé si estoy mal informado, pero valdría la pena preguntarle a los alcaldes. Pues si no lo invitaron a usted a la fiesta, imagínese a los demás. ¿Y a usted le parece, alcalde, que el presidente fue un buen alcalde de Bogotá? No, pues yo siempre he dicho que no lo fue, pero eso es otra discusión. Yo fui crítico de lo que él hizo en la alcaldía, pero pues él es el presidente ahorita y yo tengo que trabajar con el gobierno nacional y estoy dispuesto a hacerlo. Y aprovecho esa pregunta para decirlo, tenemos diferencias profundas con el presidente, pero él es el presidente, tiene una responsabilidad con el país y con Bogotá, y eso incluye a Bogotá. Tenemos que articularnos, tenemos que trabajar conjuntamente, pero eso no puede ser, digamos, actuando como lo estarían haciendo si expiden esta resolución, y es dejando a un lado la responsabilidad que tienen de coordinar con nosotros. Nosotros los invitamos a que reflexionen, a que den un paso atrás y nos sentemos todos a revisar para que logremos el objetivo de proteger el ecosistema alrededor del agua en Bogotá y la Sabana. Estamos listos a hacerlo. Así tengamos diferencias, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que cumplir la ley. Alcalde, sin duda aquí los más afectados van a terminar siendo los ciudadanos. ¿Qué tiene pensado hacer para que los bogotanos conozcan si sus barrios están afectados y cuáles posiblemente serían esas consecuencias en esas zonas de la ciudad? Pues por ahora vamos a habilitar un espacio en las redes, en la página web de la alcaldía, para que la ciudadanía pueda poner ahí su dirección y saber si esto queda contemplado en la cartografía que fue publicada por el Ministerio de Ambiente, si su predio queda dentro de zonas de protección especial en términos ambientales en la cartografía que publicó el Ministerio de Medio Ambiente, para que se informe. Y a partir de ahí le vamos a ir informando lo que el análisis jurídico de la alcaldía va haciendo, de las implicaciones que tiene eso o de la incertidumbre que genera, porque eso genera esa incertidumbre. Ustedes tienen unos predios, por ejemplo, en la localidad de Bosa, en la localidad de Engativá, en la localidad de Fontibón, en la localidad de Suba, entre otras en Kennedy, que hoy son barrios, digamos, legalizados, donde hay inversión pública, donde hay vías, donde hay colegios, 83 colegios quedan dentro de eso, que pues ahora quedan en una mancha que se considera humedal según la cartografía del Ministerio de Ambiente. Entonces, la verdad, nosotros no tenemos claridad de las implicaciones de lo que esto tiene, y creo que la ciudadanía tampoco las tendrá todavía, y por eso es importantísimo que el Ministerio aborde esta discusión, dé un paso atrás y revisemos esos mapas y esas implicaciones para que le quede claro a la gente. Un tema importante para la ciudadanía es la seguridad jurídica, saber su predio tiene algún tipo de limitación o no, tiene algún riesgo o no, tiene alguna dificultad, va a poder venderlo, va a poder desarrollarlo, va a poder construir en él otra cosa, va a poder intercambiar algo. No sabemos por cómo está diseñada esta resolución, y eso es como la palabra principal que uno puede conectar con la resolución, es incertidumbre, genera incertidumbre y ambigüedades, y eso tiene que corregirse. A ver, Pascual, me cabe una pregunta, lo de Chingaza. Sí, porque ayer oímos a la exministra decir que Chingaza 2 no se debe hacer y que ese trasvase de cuencas afectaría de alguna manera el agua en la sabana. La resolución también habla sobre eso y también haría inviable ese proyecto que para muchos es clave. Pues, a ver, Pascual, dos cosas. Uno, la resolución
vuelve los embalses como Chuza, que queda en Chingaza, como el embalse San Rafael, que hace parte del sistema Chingaza, o como la regadera, que fueron embalses construidos por la empresa de Acueducto de Bogotá, los convierte en humedales. Y no tenemos claridad tampoco eso qué implica para un embalse, qué implica para el mantenimiento del mismo, para garantizar que siga teniendo la capacidad que se requiere. Eso requiere intervenciones permanentes en los embalses. Si ahora son humedales, tendremos limitaciones para poder hacer esas intervenciones. No queda claro. Yo creo que tienen que tener en cuenta eso y deberían haber convocado, por ejemplo, al acueducto antes de decidir que eso va a ser considerado un humedal, para revisar qué implicaciones tendría eso para la utilización del agua que hay allí o que esperamos que se acumule allí. Eso frente a la resolución. Ahora, frente a los proyectos de Chingaza 2, a mí lo que me parece grave es que el gobierno del entonces alcalde Gustavo Petro haya retirado el estudio de Chingaza 2 sin presentar alternativa. Entonces uno dice, no, Chingaza 2 no se debe hacer. Primero, demuestre técnicamente que no se debe hacer. Y segundo, si lo demuestra, díganos qué alternativa va a garantizar que Bogotá tenga agua a largo plazo. Eso no lo hicieron. Entonces Bogotá, por esa decisión, creo yo, falló en términos de no definir una alternativa, y eso no se corrigió en los años siguientes y llegamos a 2 años con bajas afluencias al sistema Chingaza que nos pusieron la situación crítica que vivimos el año pasado y que espero yo se pueda resolver en las próximas semanas. Pero ese es el mensaje. No se puede descartar una alternativa que funciona así en muchas ciudades del mundo sin plantear una solución a raíz del impacto que genera descartar esa alternativa, y no lo hicieron. Ahora, volviendo un poco a la coyuntura, el racionamiento nos ha permitido, yo sé que es duro, sé que es difícil, sé que es costoso en términos de la afectación en calidad de vida para la gente, y es impopular evidentemente, pero es lo necesario en este momento y en el año pasado, porque llegamos a un nivel que nunca antes habíamos visto. Pascual, para que se haga una idea, cuando yo llegué en enero del 2024, el sistema Chingaza tenía cerca de 92 millones de metros cúbicos de agua. Nunca antes en los últimos 20 años había estado en esa fecha por debajo de 150 millones de metros cúbicos. O sea, estamos 60 millones por debajo cuando llegamos. ¿Por qué? Porque el año 2023 fue un año muy seco. Y después de ese enero del 2024, los meses de enero, febrero, marzo y hasta abril fueron tremendamente secos, y luego los meses de julio, agosto también. Entonces vimos el año más seco después de un año muy seco. Eso fue lo que nos llevó a la situación que tuvimos. Ahora, gracias a las medidas, hoy estamos mejor. Gracias a las medidas, hoy tenemos, por ejemplo, con menos lluvias en el último año en el sistema Chingaza, tenemos más agua que hace un año. Eso es prueba clara de que las medidas funcionaron. Entonces, hoy tenemos 48,3 millones de metros cúbicos de agua más que el año pasado, habiendo tenido menos lluvias en este último año. Y estamos, creo yo, si continúa la tendencia de unas precipitaciones, unas afluencias cercanas al promedio histórico en el mes de marzo, en la posibilidad en el mes de abril de levantar el racionamiento. Eso es la coyuntura. Y en el largo plazo tenemos que revisar si se hace o no Chingaza 2, si logramos o no conectar Tominé con Tibitoc directamente con una línea express, las inversiones que estamos haciendo y que vamos a multiplicar en restauración y conservación de toda la cuenca del río Bogotá y de los ecosistemas estratégicos para el agua, como pueden ser Chingaza y Sumapaz, va a ser fundamental. La apuesta nuestra con el Fondo Verde de Clima es intervenir 170.000 hectáreas estratégicas para conservación y restauración. Eso nunca antes se ha hecho en la cuenca del río Bogotá. Esas son soluciones de fondo que estamos decidiendo. Entonces, tomamos medidas coyunturales para resolver la problemática de este año que pasó, pero también estamos avanzando en las medidas de largo plazo para que Bogotá no vuelva a tener el problema del agua que tuvo el año pasado. Señor alcalde, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes.